¿Qué tal, jóvenes? Que espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la progresión número 7 de Conciencia Histórica 1, ¿sí? Esta progresión nos habla de lo siguiente: explica las características sociales de la Nueva España, corporativa, estamental y jerarquizada, que funge como el antecedente de algunos problemas sociales como la discriminación y el racismo. ¿Sí? Ustedes muy bien conocen estos dos conceptos, discriminación y racismo. Vamos a ver cómo es que se dio su origen en la Nueva España, una vez que nos conquistaron, ¿no? En 1521, ¿sí? Y ya que nos independizamos, ¿no? Sigue hasta la actualidad, la discriminación y el racismo sigue habiendo mucho todavía, ¿sí? A pesar de la independencia de 1821, sigue habiendo esto, pero todo se originó en la Nueva España, por decirlo así. Veamos. Lo corporativo en la colonia de Nueva España. La sociedad de la Nueva España se organizó de manera corporativa, es decir, mediante grupos o sociedades de personas unidas por su origen, chavos, por su origen, de dónde eran. Ahorita vamos a hablar de eso. Condición social, religión o actividad económica. Cada una de estas de las corporaciones tenían sus obligaciones y sus privilegios particulares y distintos. Pues ahí está, chavo. Entonces, ¿qué era lo corporativo en la Nueva España? La unión de grupos de personas que tenían algo en común, que tenían características similares como la religión, la actividad económica, ¿sí? Su condición social, su origen. Recuerden ustedes que durante la Nueva España hubieron cinco, cinco o seis clases sociales. Ahorita le voy a poner la imagen para que se vea cuáles eran las clases sociales más predominantes durante la Nueva España. Pero, sin duda, los que estaban arriba de la pirámide social eran los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los españoles que vinieron de Europa a vivir a México. Ellos eran los peninsulares, los que tenían más poder en la Nueva España, los que tenían más influencia, los que ocupaban los cargos políticos, los puestos políticos más importantes. Luego venían los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de españoles, ¿sí? Pero que nacían aquí. Los criollos eran los hijos de españoles que nacían ya aquí en México y ocupaban puestos de clase media, puestos de medio rango, ¿sí? No tan importantes como los que ocupaban, los puestos que ocupaban políticos que ocupaban los peninsulares. Luego vienen los mestizos. ¿Qué son los mestizos? Es esta mezcla que había entre esta unión entre un español y una mexicana o un mexicano y una española. Luego vienen los afroamericanos, los africanos que también vinieron como esclavos durante la conquista de la Nueva España. Y ahí empezaba a haber mezclas. Surgieron las castas. ¿Qué son las castas? Las castas son los diferentes grupos que hubieron en la Nueva España, las diferentes clases sociales, por decirlo así, que hubieron durante la Nueva España. ¿Esto por qué? Porque hubieron mezclas, hubieron matrimonios entre africanos y indígena mexicana, entre indígena mexicana y español. Ahí fue formándose nuevas castas como los mulatos, ¿sí? Entonces lo corporativo es esta unión. Fíjense, lo corporativo entonces era la unión de grupos que se parecían entre sí con algunas cualidades características, como ya lo mencionamos, religión y actividad económica. Ahora, los estamentos eran agrupaciones que tenían un origen político. Aquí viene la diferencia. Estamentos eran agrupaciones que tenían un origen político. Así, por ejemplo, los indios, a diferencia de los españoles, no podían portar armas ni andar a caballo. Bueno, aquí ya viene más en lo político, más en lo legal, ¿no? Los españoles tenían ciertos privilegios, ¿no? Y los indígenas, nosotros, pues no podíamos andar a caballos ni portar armas, ¿no? Quizá tenían miedo a una rebelión y esto de alguna manera ya estaba estamentado, o sea, ya estaba legalizado, ya era una política que manejaba la Nueva España. Ahí sí ya lo regulaban en un lugar que tenían ellos, en un espacio jurídico que tenían en la Nueva España, porque ya había leyes en ese entonces. Obviamente, hecha por los españoles y que obviamente más a beneficio de ellos. Bueno, era una sociedad estratificada, es decir, existe un orden social basado en los distintos grupos étnicos o castas. Ya vieron, existía un orden social, o sea, había leyes que regulaban todos los movimientos de las diferentes castas, o sea, de los diferentes grupos o clases sociales. Asimismo, es jerárquica pues cada grupo ocupaba un lugar distinto en la escala social, diferenciado según sus niveles, ¿sí?
estar más arriba o más abajo en la sociedad. Pues es lo mismo que veníamos platicando hace rato con lo corporativo. Arriba estaban los peninsulares y hasta el último estaban los esclavos, los africanos, ¿sí? Los esclavos que vinieron acá. Entonces, toda su descendencia de ellos o todas estas castas que surgieron al mezclarse tenían su nivel social, ¿sí? Y entre menos aportación o menos recursos económicos que tuvieras, te ibas hasta abajo, ¿sí? Siempre, para no darle vueltas, muchachos, siempre los lugares privilegiados fueron ocupados por los peninsulares y los criollos en su mayoría. De ahí para abajo veníamos los mestizos y los africanos. Sigamos. Continuando, chicos, con el tema. Ahora hablemos ya más específico a lo que nos manda la progresión, el racismo y la discriminación en la Nueva España. Veamos este tema, ¿no? En el contexto colonial nuevohispánico, o sea, de la Nueva España, de los siglos XVI y XVII, el racismo y el sexismo y la violencia de género establecían barreras del cuerpo en relación con el otro, lo cual generó la segregación de indígenas, afrodescendientes y mestizos, como se puede observar en cédulas y códigos jurídicos del poder colonial. Pues, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que en el siglo XVI y en el siglo XVII, durante la colonia de la Nueva España aquí en México, hubo racismo, ¿sí? Y ustedes saben que el racismo es hacer de menos a otra persona por su color de piel, por su estatura, por su condición física, por su condición intelectual, ¿no? Nosotros los mexicanos, los indígenas de ese entonces, pues sufríamos mucho racismo. Además también nos hablaba del sexismo. ¿Qué es el sexismo? Es cuando a la mujer se le miraba solamente como objeto sexual, como que ella no tenía valor, no tenía ninguna opinión, simplemente era mujer y era objeto para los hombres como de satisfacción de sus necesidades del género masculino, ¿no? Sin tener derecho a rebelarse o a ocupar algunos puestos de trabajo, ¿no? Había mucho sexismo, ¿no? O sea, tú eres mujer, yo soy hombre, yo soy de sexo hombre, yo tengo más poder que tú. Y eso venía, híjole, no solamente en los españoles, o sea, eso escaló y esa es una de las cosas que tenemos actualmente, por eso esta progresión es importante. De ahí viene de esas costumbres, ¿no? Desde aquel entonces, ¿sí? La mujer estaba a un lado del hombre, ¿no? Sin tener ni voz ni voto, ¿sale? Bueno, y pues la violencia de género se establecían. En ese entonces, fíjense, jóvenes, que había muchos abusos sexuales, mucho abuso hacia las mujeres, porque pues los españoles, al tener ese poder, porque pues ellos eran los conquistadores, si alguna mexicana, alguna indígena le gustaba, alguna africana o alguna mestiza le gustaba, pues se basaban de su poder político que tenían, y había muchos abusos sexuales, mucha corrupción y mucha violencia hacia las mujeres y también hacia a grupos de trabajadores indígenas, de africanos maltratados, violentados, horrible, ¿no? Bueno, y esto que les estoy contando provocó la segregación de indígenas y afrodescendientes. A eso pues viene toda esta discriminación que nos hacían, este racismo que causó la separación total, ahí sí viene la separación total y marginada de indígenas, africanos, con españoles. Ahí empieza a haber una brecha ya. Yo soy español y tú haces lo que yo te digo. Tú te callas, tú eres indígena y eres mi sirviente, eres mi esclavo, ¿sí? ¿Por qué los españoles podían hacer esto? Porque las leyes, las políticas, estaban hechos a conveniencia de ellos, ¿sí? Hasta siglos más adelante, cuando ya hubo un espacio jurídico, como lo dice aquí, un poder judicial que empezó a regular todos estos abusos, gracias a Dios, pero no creo que cambió mucho, seguía habiendo racismo y abusos, pero ya era más controlado. Bueno, ahora vamos, la discriminación por el color de piel, la raza o el origen, ya sea desde el punto de vista social, como por la vestimenta o rasgos fenotípicos. Fenotípico significa cómo piensas, cómo eres físicamente, cómo eres intelectualmente, sí, había racismo si eras delgado, moreno, gordito, chaparro, si no tenías ojos verdes, cómo hablabas, en todo eso te discriminaban. Incluso llegaron a decir que éramos inditos y cholitos, ¿sí? Así era la forma en que ellos nos hablaban, dándonos a entender que éramos una raza inferior a los españoles. Bueno,
Entonces, no solamente hubo discriminación en lo físico, sino nos dice aquí en la vestimenta, ¿sí? Y esto es un rezago colonial. Expresiones como el indito y el cholito designaban a personas que no son gente de razón. Imagínense, las personas, a nosotros los indígenas, los españoles decían que éramos gente que no tenía razón, ¿sí? O como se decía en ese siglo, el siglo XVII, que nosotros no éramos gente que tenía razón. De alguna manera nos querían decir que no teníamos pensamiento o razonamiento. Bueno, las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia y la escasez de alimentos, fueron las causas más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos y castas. Pues sí, siempre hubieron, como ya lo vimos en progresiones pasadas, a pesar de que hubo mucha discriminación y mucho racismo, siempre los mexicanos, como siempre, luchones y no nos dejamos, siempre los indígenas, los africanos y las castas, los diferentes grupos sociales, las castas son los diferentes grupos sociales que salieron de acuerdo a toda esta mezcla, a mezclas de clases sociales, ¿no? Africano con mexicana, de mexicana con europeo, de indígena de indígena con mexicana. Bueno, todas estas mezclas que hubieron se le llamó castas, y todos ellos siempre tuvieron resistencia, fueron resistentes, ya lo vimos en una profesión, se resistieron a obedecer ciegamente las órdenes de los españoles y siempre lucharon por las injusticias y principalmente por la escasez de alimentos. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 7 y obviamente lo vamos a ampliar más en el salón de clase. Esta es una pequeña introducción. Bye, nos vemos, bye.